básico de la neurona, es decir, en su mecanismo de acción, específicamente hablando de los potenciales de reposo y el potencial eléctrico. Entonces vamos a hacer un repaso rápido, un repaso muy general. No nos vamos a meter a detallar por pues, obvias razones, ¿no? No es un tema específico de neurofisiología. Sin embargo, pues sí es algo importante que ustedes deben de conocer, porque muchos de los fármacos, en especial los medicamentos que se utilizan para la epilepsia y en el caso de la psiquiatría, pues tienen implicaciones en el manejo, sobre todo de trastorno bipolar. Nos van a decir muy específicamente el mecanismo de acción debido a las alteraciones en la bioelectricidad de esas neuronas. Entonces, vamos a empezar pues entendiendo que un átomo es una molécula, una estructura muy pequeñita, la más pequeña de las capacidades que tenemos de dividir un elemento, ¿sí? Sin que este elemento vaya a perder sus propiedades tanto químicas como físicas, ¿sí? Ya saben, cualquier elemento de la tabla periódica que ustedes conocen se puede dividir hasta llegar a la estructura más pequeñita que se llama átomo. Las características del átomo, pues básicamente es que está integrado por tres partículas subatómicas básicas, ¿no? El electrón, que se encuentra orbitando alrededor del núcleo, el núcleo formado a su vez formado por protones y por neutrones, ¿sí? El electrón tiene carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones, pues evidentemente su carga es neutra, como su nombre lo dice. Entonces, todos los átomos que podamos encontrar en el entorno van a buscar comportarse de una manera muy peculiar, a como lo hacen los gases nobles, ya se lo saben, ¿no? Argón, neón, kriptón, xenón, radón. Estos gases nobles tienden a no reaccionar con nada debido a que en su último nivel de energía, sea cual sea el último nivel, hay varios niveles, pero esto va a depender del tipo de átomo, desde luego, pero estos gases nobles se caracterizan por no reaccionar con nada debido a que en su último nivel de energía van a cumplir algo que se conoce como la regla del octeto. Es decir, van a tener la presencia de 8 electrones girando, ¿sí?, en ese último nivel de energía. Eso le da unas propiedades muy específicas de ser inertes, de no reaccionar con nada. Pero pues son muy poquitos los gases nobles. En realidad la gran mayoría de los átomos pues van a tener no 8 electrones en ese último nivel, sino más o menos, ¿sí? Pero todos van a tender a buscar completar el octeto, es decir, mantener los 8 electrones en ese último nivel. Entonces, dependiendo de la cantidad, si tiene 10, por ejemplo, 10 electrones en ese último nivel, el átomo va a ser más fácil que pierda 2 y que de esa manera ya se le queden 8, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, 7 electrones en ese último nivel, es más fácil que ese átomo robe un electrón para que complete sus 8, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, ese ion va a ganar o va a perder electrones, por lo tanto, su carga va a variar. En condiciones normales, todos los átomos deben de tener la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Sin embargo, para poder completar esa regla del octeto, como les decía ahorita, o pierde o gana electrones. Si pierde electrones, está perdiendo cargas negativas. Los electrones tienen una carga negativa. Por lo tanto, ahora ese átomo lo que va a tener es un exceso de cargas positivas, ya que los electrones se perdieron, pero los protones no, sigue la misma cantidad de protones. ¿Qué pasa si ese átomo gana electrones? Bueno, ahora va a tener una mayor cantidad de cargas negativas que de positivas, y entonces la carga neta de ese átomo va a ser negativa. Cuando uno de esos átomos pierde o gana electrones, ya está comportándose de una manera distinta, y es como los conocemos, como iones. Entonces podríamos decir pues que un ion es un átomo que pierde o que gana electrones con la finalidad de completar ese octeto en su último nivel de energía. Si gana electrones,
se hace negativo y tiene un nombre, se le llama aniones. Si pierde electrones, su carga ahora va a ser positiva y se van a llamar cationes, ¿sí? Eso lo vamos a ver en los distintos moléculas y en los distintos átomos que podamos analizar, la cantidad de cargas que van a tener. Pero específicamente esos átomos, los más importantes, los relevantes para la conducción eléctrica, la bioelectricidad, van a ser algunos muy específicos, sobre todo el sodio, el potasio, el cloro, el calcio hasta cierto punto también. Entonces, vean, en este caso tenemos un átomo de sodio. Ese átomo de sodio, en su último nivel de energía, que sería este que ustedes ven aquí, tiene, déjenme, busco un puntero, listo, tiene un electrón. Entonces, es mucho más fácil que ese átomo pierda este electrón a que gane 7 más, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a ceder ese electrón y de esa manera el nivel que le sigue va a tener el octeto completo. De esa manera se va a equilibrar, va a buscar siempre el equilibrio, ¿sí? Entonces, en este caso específicamente se va a perder este electrón, por lo tanto el equilibrio también se pierde. Ahora va a haber más protones que electrones y esto carga neta de ese átomo ahora va a ser positiva. Por lo tanto, decimos que el sodio se comporta como un ion positivo, es decir, un catión. Lo mismo va a pasar con el potasio. El potasio va a perder ese último electrón en de su nivel de energía más alejado del núcleo, y esto va a llevar a que al final de cuentas su carga neta sea positiva por pérdidas de electrones. Por lo tanto, también se va a comportar como un catión. En el caso del cloro no pasa lo mismo. El cloro en su último nivel de energía tiene 7 electrones, por lo tanto, para completar la regla del octeto, es más fácil que robe un electrón y ya completa los 8. ¿Sí? En este caso, al robar un electrón, el equilibrio sería hacia lo negativo, ya que ese átomo ahora va a tener más cargas negativas a expensas de más electrones que los protones que se encuentran en el núcleo. Por lo tanto, la carga final de ese átomo de cloro sería negativo, sería un ion negativo o un anión, como también los conocemos. Y en el caso del cloro, lo que va a hacer es ganar 2 electrones, perder dos electrones, y eso le va a dar una carga también neta positiva, ¿sí? Bueno, en el caso de las moléculas, ¿qué es una molécula? Pues básicamente la molécula se comporta de manera muy similar a un átomo en cuanto a que es la parte más pequeña en la que podemos dividir una sustancia. El átomo es la parte más pequeña en la que podemos dividir un elemento, esta es una sustancia. Y habitualmente esas moléculas pues van a estar integradas por distintos átomos que están unidos y nos van a dar una estructura con determinadas propiedades, ¿no? Un ejemplo muy sencillo pues es la molécula de agua, donde una gota de agua la puedo dividir y dividir y dividir hasta llegar a su estructura más pequeña, que sería la que ustedes perfectamente conocen, H2O, ¿sí? Igual, en este caso, una molécula de cloruro de sodio, formada por sodio y por cloro, ¿sí? Y hay moléculas mucho más grandes, ¿sí? Con un componente, una estructura ya esquelética a base de carbono, lo que conocemos como moléculas orgánicas, y pues las que ustedes ya conocen también clásicamente, los azúcares, los ácidos grasos, los ácidos nucleicos, ¿sí? Vaya, pues los... las que van a formar los ácidos nucleicos y los ácidos grasos, no sé si ya se los había comentado, y los aminoácidos también, ¿sí? Los nucleótidos y los aminoácidos. Entonces, estas son las estructuras orgánicas básicas, estas 4 que van a dar la base de la vida a nivel molecular, ¿sí? Bueno, entonces, entendiendo todo esto que hablábamos ahorita de la pérdida o ganancia de los electrones, pues vamos a llegar a completar algo que se conoce como ley de Coulomb, que ustedes la han visto probablemente, mucho más ejemplificada en energías, en fuerzas que se presentan en los imanes. Es la misma ley, nada más que en este caso estamos hablando de cargas eléctricas. En los imanes estamos otro tipo de energía, ¿no?
¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Básicamente que cargas iguales se van a repeler y cargas distintas se van a atraer, ¿sí? Y esta es la famosa ley de Coulomb en su ecuación de la manera más resumida, que nos dice que la fuerza con la que las moléculas se atraen o se repelen va a ser igual, directamente proporcional, pues, a la cantidad de cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa, al cuadrado de la distancia que los separa. Por lo tanto, si tenemos una molécula o un ion con cargas distintas, positiva y otro negativo, muy cercano, lo más probable es que la fuerza de atracción sea muy fuerte. En cambio, si están muy alejados, esa fuerza de atracción va a ser muy débil. Lo mismo que les decía ahorita, en el caso de un ejemplo con los imanes, ustedes se han dado cuenta que cuando tienen dos imanes de los polos opuestos, sí, creo que yo sí la tengo. se atraen, pero si ya los alejan, ya no se siente esa fuerza de atracción. Lo mismo pasa en estos átomos, ¿sí? En estos átomos ionizados, es decir, mientras más cercanos, pues más va a ser su capacidad de atracción. Después, aplicando estas mismas cargas, tenemos estas mismas conceptos de electricidad, tenemos otra ley que se llama la ley de Ohm, y la ley de Ohm hace básicamente relación a la corriente eléctrica, al voltaje y a la resistencia. Bueno, entiéndase por corriente eléctrica el flujo de cargas eléctricas. Siempre que hablemos de una corriente, estamos hablando de la cantidad de cargas, en este caso con electrones, la cantidad de electrones que van a fluir en un circuito, ¿sí? Este sería el caso de un circuito. La corriente es qué cantidad de electrones van fluyendo por ese circuito. Después tenemos el voltaje. El voltaje es la fuerza que empuja a esos electrones a fluir por este circuito. Y la resistencia, que es la capacidad de ese material, ese tejido, lo que ustedes quieran, para que esos electrones, esa corriente pueda viajar. Entonces, esto forma la ley de Coulomb, que nos dice que básicamente la corriente, es decir, la cantidad de electrones que fluyen en un circuito, es igual a la fuerza de empuje, es decir, del voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia, es decir, mientras más resistencia, menos capacidad de corriente vamos a tener en ese circuito. Estos circuitos son importantes para poder entender cómo funciona una membrana y cómo se dan los potenciales tanto de reposo como los potenciales de acción, ¿sí? Conductancia es toda esa capacidad o facilidad que tiene una sustancia, un tejido, un compuesto para el paso de corriente. Obviamente, mientras más conductancia tiene, el corriente va a fluir de manera más adecuada. Y la capacitancia es la capacidad de almacenar cargas dentro o fuera o de un lado o de otro de esas capas de ese compuesto, ¿sí? En este caso, aquí veríamos una estructura dieléctrica donde tenemos una capa conductora de este lado, arriba podríamos decir, otra capa conductora abajo, y en el centro un material dieléctrico que impide que fluyan. Entonces, aquí, debido a que este puede conducir y este también, pero esto lo impide, la parte central lo impide, las cargas van a estar aquí acumulándose y van a estar listas para moverse en el momento en que parte central que impide el flujo desaparezca. En ese momento se van a empezar a mover las cargas. Entonces, esto, si se dan cuenta, es muy similar a la estructura básica de la membrana celular que ustedes ya conocen, ¿sí? Ahí tienen la membrana celular, que está básicamente integrada por fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos, pues son todas estas imágenes aquí ejemplificadas con estas pelotitas, ya saben, una cabeza polar con fosfato y los ácidos grasos que son altamente hidrofóbicos que se van a unir huyendo del componente acuoso, tanto intra como extracelular, ¿sí? Así es la forma clásica que adquieren. Ya también ustedes lo vieron hace mucho tiempo en sus clases de biología celular. ¿Qué pasa? Bueno, esto tiene una componente fluido, el modelo del mosaico fluido, que por ahí seguramente lo oyeron, de Singer y Nicholson, donde esto se mueve, se está como intercambiando de lugares de manera constante. Esta situación aquí de su forma de cómo se organiza la membrana es muy similar a esto que yo les pongo acá, es decir, un componente dieléctrico que en este caso sería las colas hidrofóbicas de esos ácidos grasos
y el componente que es conductor serían las cabezas polares de esos ácidos grasos, ¿sí? Por lo tanto, adentro podemos tener cargas, afuera también podemos tener cargas. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, pues que sería muy difícil que las cargas eléctricas, en este caso dado por iones, en el plasma o en el citoplasma, puedan moverse, puedan intercambiarse. Sin embargo, existen también unas proteínas muy grandes que se encargan de funcionar como canales que permiten la entrada y la salida de esos iones o de algunas otras moléculas más grandes. Bueno, entonces, en condiciones normales, todos los átomos, todas las moléculas o todos los iones van a buscar estar en un equilibrio, es decir, tener la misma concentración en todos lados, en un medio acuoso. Entonces, un ejemplo muy clásico es cuando ustedes ponen una gota de pintura, en este caso azul de metileno, en un vaso de agua, se van a dar cuenta que poco a poco, sin que ustedes muevan nada, ¿sí? Sin que ustedes metan ahí la mano, esa gota de pintura va a empezar a distribuirse por todo el líquido. Esto se debe pues a que las moléculas van a equilibrarse distribuyéndose de una manera uniforme. Esto se llama movimiento browniano, donde esas moléculas van a dirigirse a los lados donde no haya tantas para que de esa manera se equilibre, ¿sí? Eso es lo que conoceríamos pues como el movimiento de las micropartículas. Eso mismo puede pasar con otras mucho más grandes, mucho más pesadas, como podrían ser el caso de proteínas, como podrían ser algunos estructuras orgánicas más grandes, ¿sí? Entonces, esto pasa porque tenemos en este mismo ejemplo de la membrana, acá adentro hablaríamos de que está el citoplasma, ¿sí? Es decir, ese componente gelatinoso con muchos líquidos que forma todo el relleno de esa célula, en este caso la neurona, y acá afuera tendríamos el espacio extracelular dado pues por el líquido del intersticio o el líquido plasmático. Las moléculas que están aquí afuera, perdón, y acá adentro van a tratar siempre de estar en equilibrio. Sin embargo, no lo van a poder hacer debido a que existe una barrera que las va a mantener en uno u otro lado de esos compartimentos, ¿sí? Sin embargo, esas moléculas van a estar tratando de equilibrarse. Y aquí cuando se da ese equilibrio o ese intento de mantener el equilibrio, estamos hablando a nivel ya de la célula, pues de, van a existir entonces la necesidad de movimientos un poco más complejos, no como estos movimientos brownianos donde la molécula por solamente diferencias de gradiente van a moverse de un lado a otro. Acá no, en el caso de la neurona, en el caso de una célula, pues como habitualmente está esa barrera íntegra que no permite la entrada o salida de iones o de moléculas, pues se van a dar diferentes tipos de movimiento celular, ¿sí? Cuando son moléculas de bajo peso, pues habitualmente se van a transportar de manera simple, ¿sí? O de manera facilitada, y esto va a ser básicamente colándose entre los espacios, y lo que quieren ver así, de esa membrana celular, ¿sí? Difusión facilitada cuando existen algunas proteínas que permiten el paso de esos iones o de esas moléculas. En el caso del transporte activo, aquí ya estamos hablando de la necesidad de energía para que se dé este movimiento, ¿sí? Donde se va a gastar pues energía, esa neurona, esa célula va a invertir ya su energía para poder mover estas sustancias. Y aquí existe la clásica bomba de sodio-potasio, aunque también existen otro tipo de bombas, esta es la más clásica. En el caso de moléculas ya muy grandes, proteínas por ejemplo, o estructuras celulares ya completas, van a existir otro tipo de movimientos, endocitosis, exocitosis y transitosis. Endocitosis básicamente es cuando una molécula grande entra a la célula. Exocitosis cuando esa célula expulsa alguna molécula grande, algún pedazo de la misma célula, algún sustancia de desecho, etcétera. Y transitosis, que es simplemente
el paso temporal de esa molécula desde un lugar a otro, atravesando el espesor de esa célula, ¿sí? Bien, entonces, ese movimiento de las micromoléculas es el que nos importa ahorita más porque es justamente el que necesitamos para ir entendiendo cómo funciona el potencial eléctrico de las neuronas. Les decía yo, si tenemos una sustancia concentrada en un solo punto, en un medio acuoso, esa sustancia va a tender a dispersarse hasta equilibrar todo ese medio, ¿sí? Esto es parte de la difusión simple, no necesito energía. Por el simple hecho de repelerse ciertas moléculas y de llegar a lugares donde no están otras, distribuirse de manera más uniforme, pues vamos a tener esta capacidad, ¿no? De un equilibrio en toda la sustancia. Sin embargo, pues no siempre se va a poder debido a que existen a veces barreras que nos impiden ese movimiento, ¿sí? Esas barreras, en este caso ejemplificada aquí, podría sin problema ser esa membrana celular, teniendo acá un espacio intra y acá un espacio extracelular y la barrera de por medio. Esa barrera va a permitir el movimiento de esas moléculas siguiendo una ley muy específica que se llama ley de Fick. Y la ley de Fick, pues lo que nos dice básicamente es que el movimiento va a ser proporcional a el coeficiente, ¿sí?, de permeabilidad, que sería esto, es decir, ya las propiedades básicas de esa estructura, de esa barrera, y al área de la barrera. Mientras más grande es la barrera, pues obviamente va a haber más posibilidades de que se muevan. Si es muy chiquita la barrera, va a limitarnos mucho ese movimiento, ¿sí? Y esto también va a estar relacionado directamente con la diferencia de concentraciones de un lado y de otro. Si en este lado tenemos mucha cantidad de esa molécula a difundir y de este lado tenemos muy poquita, pues obviamente de afuera hacia adentro no se van a mover, ¿sí? Porque acá ya está muy concentrada la sustancia. Lo ideal sería que la molécula se moviera en el otro sentido, de adentro hacia afuera. Y eso va a formar pues parte de lo que sucede con los iones para poder mantener un equilibrio eléctrico en esas neuronas. El movimiento pues va a ser pasivo cuando no se involucra energía, ¿sí? Simplemente hay canales, hay poros por donde pueden entrar, salir esos iones y dependiendo si es solo en un sentido se les llama uniporte, si es en sentidos, dos moléculas entrando y saliendo o saliendo las dos o entrando las dos, esto se va a llamar cotransporte, ¿sí? Donde dos moléculas distintas van a pasar por la misma proteína que forman el canal. Si las dos moléculas distintas van en un mismo sentido, se llama simporte. Si las dos moléculas van en sentidos contrarios, una entra y otra sale, esto se llama movimiento de tipo antiporte, ¿sí? ¿Qué es la ósmosis? Otro concepto, pues básicamente es un movimiento, pero no de las moléculas, sino del medio acuoso para poder equilibrar la cantidad. Por ejemplo, véanlo aquí, tenemos una barrera semipermeable que divide dos compartimentos, ¿sí? En un compartimento está el líquido, que en este caso está representado pues por el color rosa, no sé qué color vean ustedes, y ahí están disueltas muchas moléculas. Esas moléculas no van a poder atravesar la barrera debido a que la barrera no es permeable a esa determinada molécula. Por lo tanto, va a seguir habiendo acá una gran cantidad de la molécula, a diferencia del otro compartimento, en este caso del lado izquierdo, ¿sí? Como lo que se busca es un equilibrio, es mantener la misma concentración, pero las moléculas no se pueden mover, entonces otra opción es que lo que se mueva sea el líquido, sea el agua. En este caso, donde hay una gran cantidad de líquido y se está conteniendo muy poquitos solutos, lo que va a pasar es que el líquido se va a ir hacia el otro lado para tener la misma concentración, se va a equilibrar, pero no por el movimiento de la molécula difundible o no difundible, en este caso por la barrera, sino del líquido que las contiene. Eso es lo que conocemos como la ósmosis, ¿sí? Ok, bueno, en el caso del movimiento activo no es otra cosa más que movimiento de algunos átomos, de algunas moléculas en contra de su gradiente.
Es decir, a pesar de que acá haya mucho sodio, por ejemplo, va a seguir moviéndose ese sodio a favor del gradiente, ¿sí? Eh, o el potasio o el ejemplo que ustedes quieran. Es decir, acá en el espacio intracelular puedo tener demasiado potasio, acá muy poquito potasio en el extracelular, pero aún así del extracelular se sigue metiendo potasio al espacio intracelular. ¿Sí? En condiciones normales eso no pasaría. ¿Por qué? Pues acá hay mucho y acá hay muy poquito. No se cumpliría esta ley de la que hablábamos, ¿no? Pero existen algunas estructuras que gastando energía van a seguir bombeando ese ion, potasio o sodio, el que sea, para moverlo de un lugar a otro, a expensas pues de energía, aunque el gradiente de concentración ya esté saturado, ya esté a tope. Ok. Bueno, entonces estos conceptos muy básicos son indispensables para entender cómo funcionan las propiedades eléctricas de una neurona. Bueno, una neurona, como parte de sus propiedades, al igual que el músculo cardíaco y el músculo estriado, es la capacidad de despolarización, ¿sí? Son células que tienen la capacidad de mover cargas eléctricas dentro y fuera y de esa manera activarse o desactivarse. Vamos a hablar específicamente de la neurona. Una neurona puede estar en dos estados, un estado inactivo o un estado activo. En ese estado inactivo, decimos que la neurona está en reposo, pero que tiene la capacidad de activarse, entonces tiene un potencial de activarse. Esto se le llama tal cual potencial de reposo. La neurona está reposando, pero potencialmente se puede activar, ¿sí? En un estado activo decimos que la neurona está en un potencial de acción, está actuando, está en movimiento esas cargas para permitir que la neurona tenga una actividad, ¿sí? Entonces, vamos a primero entender el potencial de reposo para poder posteriormente entender cómo funciona un potencial de acción. Bueno, estos estudios se han hecho en células muy grandes, habitualmente gigantes, ¿no? Y el clásico es las neuronas del calamar gigante, que son neuronas que incluso se pueden ver macroscópicamente, ¿sí? No necesitamos un microscopio potente para poderlas ver por lo enormes que llegan a ser. Esas neuronas, si nosotros nos pudiéramos a medir la cantidad de carga eléctrica que hay adentro y que hay afuera, veríamos que esta es diferente. Por eso, en este ejemplo, se pone una neurona aquí en una cajita de Petri y dos electrodos, con lo cual vamos a medir la diferencia de cargas eléctricas en el interior de la neurona y en el medio en el cual la tenemos, ¿sí? En este primer ejemplo, los dos electrodos están afuera, ninguno ha penetrado la membrana de esa neurona. Por lo tanto, es la misma cantidad de cargas eléctricas aquí que en este lado, ¿sí? Estamos midiendo el medio extracelular totalmente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues que no hay diferencias, es decir, la cantidad de cargas eléctricas aquí y aquí es exactamente la misma. Por eso nos marca aquí en cero, no hay diferencias. ¿Qué pasa si este electrodo yo lo meto al axón, lo pongo en el interior del axón, pero el otro sigue fuera, en el medio acuoso? Ahora aquí ya vamos a ver que sí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Pues porque en el interior está siendo protegidas esas cargas para que no se muevan por esas membranas celulares, ¿sí? Entonces, en este caso, ese microelectrodo se introduce en el axón, el otro queda por fuera, y lo que vemos en este registro va a ser esta gráfica, donde hay una diferencia de potencial de menos 60 milivoltios. ¿Qué significa? Que el interior de la neurona es 60 veces más negativo que el exterior, ¿sí? O que el medio en el cual la tenemos. Por lo tanto, esto nos habla de que acá dentro de la célula hay mucho más cargas negativas que en el exterior de esa célula o en el entorno en el cual tengamos esa célula.
Ya ustedes saben, pues, que en el interior de la neurona vamos a tener, por ejemplo, mucho más potasio que en el exterior, ¿sí? Vean la diferencia, esto es en el interior, tenemos 140 de nanomoles de potasio y afuera tenemos solamente 5, de sodio tenemos 10, afuera tenemos 145 y de cloro 6 adentro, 106 afuera. ¿Qué esperaríamos, por lo tanto? En este caso, ejemplificando el potasio, como el potasio está mucho más concentrado adentro que afuera, lo esperado es que por gradiente, para tratar de completar esto del movimiento que yo les decía, el potasio salga. El potasio busca o tiende a querer salir para igualar sus concentraciones tanto adentro como afuera, ¿sí? Ojo aquí entra otro factor, que es no nada más la cantidad de iones de potasio, sino la carga también que estos tienen. El potasio ya sabemos que tiene una carga positiva, pero hay otras moléculas que también tienen carga positiva acá afuera. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a dos fuerzas importantes. La primera de ellas es el gradiente de concentración. El potasio va a buscar salir debido a que adentro hay más que afuera, pero también hay que ver que el exterior de esa neurona, de esa célula, tiene muchas cargas positivas, ¿sí? Y el potasio tiene también cargas positivas. Entonces, vamos a tener también un gradiente que nos va a impedir que ese potasio salga, y ese se llama gradiente eléctrico. Potasio quiere salir para completar gradiente de concentración, pero no se lo permiten las mismas cargas que están afuera, que también son positivas al igual que él. Entonces vamos a tener una lucha de fuerzas entre gradiente eléctrico y gradiente de concentración. Bien, entonces existe un equilibrio dado por una ecuación que no vamos a analizar, que se llama el equilibrio de Gibbs-Donan. ¿Qué es lo que nos dice el equilibrio de Gibbs-Donan? Bueno, pues que básicamente en un sistema que está constituido por dos soluciones, en este caso una solución en el citoplasma y otra en el espacio extracelular, y hay en esas soluciones partículas que difunden, como podría ser el potasio, como podría ser el cloro, tanto adentro como afuera, pero también hay otras moléculas que no difunden, como proteínas, en este caso no difunden por el gran tamaño que tienen. Su sola presencia, la sola presencia de estas proteínas, va a cambiar la distribución de los iones en ambos lados de este sistema, ¿sí? Es decir, tengo a lo mejor un gradiente en los iones que me permita que se muevan. Ya sabemos que los iones a través de ciertos canales pueden pasar, ¿no? En ciertas circunstancias. Sin embargo, a pesar de que pudieran moverse, en este caso, vean, tenemos acá muy poquito, perdón, potasio, acá tenemos mucho potasio. Ese potasio tendría a buscar salirse para equilibrar las concentraciones. Sin embargo, solo la presencia de estas proteínas impiden eso, debido a que las proteínas, al ser moléculas polares muy grandes, tienen una carga negativa tan potente que atraen al mismo potasio que tiene una carga positiva. Por lo tanto, a pesar de que acá haya muy poquito potasio, el potasio no va a querer salir de ese entorno, no tanto por el gradiente de concentración, sino por un gradiente eléctrico que dan las proteínas y que nos van a permitir que en el citoplasma o en el interior de esa neurona se concentre más ese ion. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se da ese potencial eléctrico en la neurona para mantener las cargas diferentes tanto dentro como afuera? Bueno, pues básicamente esto se da debido a algunas estructuras que funcionan como pasos, como canales, para que puedan entrar o salir. Ya vimos que en el interior de la neurona, por ejemplo, vamos a tener una gran cantidad de potasio, ¿sí? Vamos a tener también muchas proteínas con cargas negativas. Acá, miren, tenemos un montón de proteínas marcadas aquí con estos puntos negros y tenemos también mucho potasio. Y en el exterior, en el medio extracelular, vamos a tener mucho más sodio, mucho más cloro y también mucho calcio, ¿sí? Lo cual me llevaría a que estos iones traten de equilibrarse, ¿sí? Traten de entrar o de salir, los que están muy concentrados adentro,
traten de salir, los que están muy concentrados afuera traten de ingresar y lograr este equilibrio de gradientes de concentración. Sin embargo, gracias al equilibrio de Gibbs-Donan que yo les decía, por estas proteínas tan grandes, esto no se lleva a cabo, permitiéndome que en el interior de la neurona tenga más cargas negativas que en el exterior, y esto me da un estado de reposo, ¿sí? La neurona va a tener más cargas acá de tipo negativo que en el exterior, ¿sí? Por lo tanto, la neurona va a estar polarizada, va a tener una cantidad mayor de cargas negativas en su interior que en el exterior. Sin embargo, ante la apertura de algunos canales, esos iones que no salen tan fácil porque no pueden atravesar la barrera que da la membrana, pues van a poder difundir más rápidamente, van a poder entrar o salir y de esa manera igualar las cargas tanto en el interior como en el exterior. Cuando esas cargas se igualan, estamos hablando de un potencial de acción. Mientras no estén iguales, mientras en el interior haya más negativas que en el exterior, estamos hablando de que la neurona está apagada, la neurona está en reposo, ¿sí? Ok, entonces ya saben las concentraciones, esto lo conocen bien desde sus clases de líquidos y electrolitos, ¿no? Potasio clásicamente ya sabemos está mucho más concentrado en el interior que en el exterior. El sodio tiene el fenómeno contrario, hay más en el espacio extracelular que en el intracelular, y el cloro igual tiene más concentración extra que intracelular. Por lo tanto, el movimiento va a buscar siempre equilibrarse siguiendo ese gradiente, ¿sí? Y entra el otro factor, que sería la parte de las cargas eléctricas que no permiten que se lleve a cabo de manera tan sencilla el movimiento. Ok, bueno. La ecuación de Nernst básicamente nos dice en qué momento los iones se dejan de mover, ¿sí? No nos vamos a meter a analizarla porque pues no tiene mayor relevancia para ustedes ahorita en los temas que vamos a estar revisando de fármacos, pero esta ecuación, nada más tenganla presente así, es una ecuación que nos dice en qué punto los iones se dejan de mover, en qué punto ya están estáticos, ¿sí? Y esto va a depender de muchos factores, incluyendo la permeabilidad de la membrana, las cargas, la cantidad intra y extracelular, una constante ya bien determinada, que es la constante de Faraday, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a meter más. La ecuación de Goldman también nos habla mucho del potencial de difusión de los iones. Tampoco quiero meterme en ella, pero básicamente lo que nos dice es que dependiendo de qué tanto tenga un ion la capacidad de entrar o de salir, ya sea atravesando la membrana o a través de los canales, pues vamos a tener una mejor capacidad de que esos iones se equilibren en el interior o en el exterior, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos lo clásico, en el exterior de la neurona mucho sodio, en el interior una gran cantidad de potasio, ¿sí? Proteínas de carga negativa en el interior, eso es como ya sabemos que se van a comportar estas células. Ok, déjenme, me voy a lo que nos importa acá. Potencial de acción. Bueno, ya vimos cómo funciona el potencial de reposo. Así es como se logra que esa neurona esté apagada, manteniendo una gran cantidad de cargas negativas en el interior, pocas cargas negativas en el exterior. ¿Qué pasa cuando esas concentraciones, tanto de cantidad, es decir, gradiente químico, como eléctrico, se equilibran? Ahí estamos hablando ya de movimientos de iones hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de qué ion sea y su concentración en el interior o en el exterior. Esto es lo que conocemos como un potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción pues nos habla, por lo tanto, que la neurona se activa, pierde su estado de reposo, ¿sí? Entonces, igual en la misma situación que les ponía del axón del calamar, donde le medimos con un microelectrodo dentro y un microelectrodo afuera, bueno, veríamos una imagen de más cargas negativas en el interior, ¿sí? Entre menos 60, menos 70 es el promedio donde se suelen medir. Bueno, toda neurona va a tener entonces una fase de reposo y como son tejidos excitables, se pueden despolarizar. En la fase de reposo se dice que está polarizada, en la fase de activación se dice que se despolariza.
y cuando vuelve a entrar en reposo decimos que se repolariza, es decir, vuelve a entrar a su estado de polarización. Bueno, si partimos de aquí, si midiéramos aquí el voltaje en un momento donde la neurona está tranquila, está en reposo, veríamos que la diferencia de potencial es de menos 70, es decir, hay más cargas negativas en el interior que en el exterior. Sin embargo, poco a poco esa neurona se va a empezar a estimular debido a diferentes factores, ¿no? Ya saben, los neurotransmisores que permiten la entrada o salida de iones y que eso me activa a una neurona. Va a llegar un punto crítico, un umbral, donde de menos 70 vamos a llegar más o menos a los menos 55, ¿sí? Este cambio de menos 70 a menos 55, tan pequeñito, se da porque van entrando de manera lenta y progresiva algunos iones o van saliendo otros. Por lo tanto, la neurona va a ir perdiendo cargas negativas de menos 70 hasta menos 55. Este punto es un punto crítico. Esos menos 55 son un punto donde la neurona ya no va a tener retorno, ¿sí? Cuando está en menos 70, la neurona está totalmente apagada. Sin embargo, al llegar a estos menos 55, de manera súbita y muy rápida, los canales va a permitir la movilización rápida y abrupta de iones tanto al interior como al exterior de esa neurona, lo cual me va a llevar que la carga se equilibre, como se dan cuenta aquí, de menos 70, perdón, muy lentamente llega hasta menos 55 por una difusión lenta y pasiva de esos iones. Al llegar a los menos 55, algunos canales rápidos se abren y da esta apertura inmediata, lo cual me va a permitir la entrada de grandes cantidades o la salida de grandes cantidades de iones hasta llegar al cero. Cuando llegamos al cero, en este punto, estamos hablando que las cargas son idénticas adentro y afuera, ¿sí? Sin embargo, van a seguir moviéndose iones, llegando a que ahora las cargas en el interior de la neurona sean más positivas que negativas, es decir, llegan a los más 35 milivoltios, cosa que pues la neurona en reposo nunca va a estar, ¿no? Siempre va a estar negativa, ¿sí? Y va a ser esta espiga. Posteriormente, la neurona va a volver a entrar en reposo, se va a repolarizar y va a volver a ganar cargas negativas en su interior hasta que vuelva a entrar en un estado de reposo para que llegue otro impulso eléctrico, vuelva a pasar el mismo fenómeno y se vuelva a activar. Estos impulsos eléctricos obviamente son en milisegundos, son muy rápidos, puede llegar uno tras otro a manera de salvas y eso es lo que me va a dar el tono de un cerebro, de una neurona, de una estructura y me va a dar como que esa tono basal de actividad eléctrica de un cerebro que lo podemos medir, con un electroencefalograma, por ejemplo. Ok. Bueno, déjenme, me voy acá. Para entender esto, qué es lo que está pasando aquí, vamos a ver esas diapositivas que me regresé. Entonces, tengan en cuenta que de menos 70, que es un reposo, a los menos 55, este movimiento se va a dar por un componente lento. El potasio, muy lentamente, de su interior va a empezar a salir, ¿sí? Como hay más cantidad de potasio en el interior de la neurona que en el exterior, va a empezar a difundirse lentamente, se va a escabullir, ¿sí? Hasta que va la neurona, por lo tanto, a ir perdiendo cargas positivas, ¿sí? Esa pérdida de cargas positivas pues me va a llevar a que cambie el voltaje en el interior y en el exterior de la neurona, hasta que se llega a los menos 55 y justo es en este punto, en los menos 55, donde un grupo muy específico de canales se van a activar y es lo que conocemos como canales de sodio y de potasio activados por voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa neurona llega a los menos 55 voltios, es decir, va perdiendo cargas o va perdiendo cargas positivas o va ganando cargas, va perdiendo cargas negativas o va ganando cargas positivas, es decir, va disminuyendo su voltaje, su diferencia de voltaje, al llegar a los 55 milivoltios,
este canal que se encuentra cerrado, que se llama canal de sodio activado por voltaje, de manera súbita se va a abrir, ¿sí? Y esto es meramente porque responden a voltaje. Al abrirse, lo que va a suceder es que va a permitir una entrada masiva de sodio, ¿sí? Esa entrada masiva de sodio, pues acarrea cargas positivas demasiado abundantes, ¿sí? Entonces, al entrar tanto sodio, la neurona va a pasar desde los menos 55 a los 0, es decir, va a estar equilibrada en la misma cantidad de cargas dentro y fuera, y va a sobrepasar ese 0, se va a ir a los más 35 milivoltios, ¿sí? Donde ahora hay un exceso de sodio en el interior de la neurona, y eso me lleva, por lo tanto, a que la neurona gane cargas positivas de más, ¿sí? Posteriormente, al llegar a esos más 35 milivoltios, ese canal ahora se va a cerrar para que ya no siga entrando sodio. Pero pasa un fenómeno distinto con el otro canal, que es el canal de potasio, que se abre, ¿sí? Al llegar a ese mismo voltaje. Por lo tanto, ahora esa neurona va a empezar a perder potasio de manera bastante rápida, ¿sí? Va a perder ahora cargas positivas, ¿sí? El potasio empieza a difundir por gradiente y va a salir de la neurona llevándose consigo las cargas positivas, por lo tanto va a bajar otra vez y se cumple esta imagen que yo les ponía aquí, ¿sí? Aquí, esta primera fase, por lo tanto, la fase de despolarización rápida, muy rápida, es debido a una apertura masiva de los canales de sodio sensibles a voltaje. Posteriormente, esta fase de repolarización es debida a la apertura de los canales de potasio sensibles a voltaje. Aquí se ganan muchas cargas positivas, por eso sube el voltaje, y aquí se pierden muchas cargas positivas al salir el potasio. Por eso es que se vuelve a recuperar el potencial de acción, la carga negativa en el interior de esa neurona, ¿sí? Entonces, ya una vez que esa neurona se cierran sus canales sensibles a voltaje, ahora ya está invertida la cantidad de electrones, perdón, de iones de sodio adentro y afuera. Ahora en el interior hay más sodio y en el exterior hay más potasio por esta apertura rápida de los canales. Sin embargo, aquí entra la fase de equilibrio, donde va a encenderse una bomba que se llama bomba de sodio-potasio, ¿sí? ATPasa, porque gasta energía, y ahora esta bomba lo que va a hacer es bombear en contra de su gradiente de concentración, y esto me va a llevar a que el sodio empiece a salir, ¿sí? Y el potasio empiece a entrar a la neurona, y esto me va a recuperar el gradiente químico otra vez para que la neurona esté lista, volverse a activar, y la activación sería igual que lo que platicábamos. La entrada masiva del sodio, la salida posterior del potasio para que se vuelva a equilibrar. Entonces, esta bomba de sodio-potasio es la que se encarga de lograr esa restitución de las cargas tanto adentro como fuera de la neurona para que me permita que esa neurona entre en un reposo y pueda volverse a activar posteriormente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se necesita para que ese potencial de acción se lleve a cabo? Pues básicamente un impulso o una información que le llegue a esa neurona. Esa información puede llegar a través de un neurotransmisor que va a ocasionar una respuesta en ciertos receptores que permiten la entrada o salida de algunos iones, cambiándome el voltaje. Van a ser tantos los estímulos sobre diferentes áreas de esa neurona que la información eléctrica se va a empezar a concentrar. Sí, van a ser varios puntos de esa membrana que se van a empezar a estimular, al grado que va a llegar un momento donde las cargas eléctricas van a ser tan evidentes, llegando a ese umbral de los menos 55 que yo les decía, que permite la apertura de los canales de sodio de manera rápida. En ese momento es cuando se despolariza o empieza la despolarización de la neurona, ¿sí? Sin embargo, bueno, esa despolarización tendría que atravesar toda la longitud de ese axón. Esa longitud puede ser de varios metros en algunas neuronas muy específicas. Por lo tanto, el sistema nervioso, a manera evolutiva y para facilitar una respuesta rápida, creó algo
que se llama neurotransmisión saltatoria, donde existen en el axón estructuras conocidos como nodos de Rambier, que son pedacitos del axón descubiertos, ¿sí? En el resto del axón ya saben ustedes que se encuentra la mielina, que es producida por algunas células de la glía, pero quedan espacios no cubiertos por esa mielina, y esos espacios no cubiertos es lo que conocemos como nodos de Rambier, ¿sí? Entonces, la actividad eléctrica aquí es saltatoria. De un nodo de Rambier brinca todo este espacio de mielina y se va al otro nodo, y de esta manera se evita que se despolarice toda la longitud de este axón. Ya nada más se despolarizaría aquí, se despolarizaría acá, 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 y de esa manera sería mucho más rápida la neurotransmisión. ¿Ok? Bueno, toda la información que se integra en ese axón o que permite que ese axón transfiera la información, se va a dar aquí, en una parte que en la clase pasada hablábamos como la zona integrativa de la neurona. Esa zona integrativa está aquí en algo que conocemos como el cono axónico, que es la parte final del soma y la parte donde empieza el axón. Eso es el cono axónico. Esta región es muy alta en canales sensibles al voltaje de sodio, ¿sí? Por lo tanto, donde empieza la despolarización es justamente aquí, porque es la zona que más rápidamente va a responder a la despolarización por apertura masiva de canales de sodio sensible a voltaje, ya que es muy rica en esos canales. Esto me va a permitir que aquí se integre la información, ¿sí? Toda la información que va llegando por estas dendritas a otras dendritas, o sea, las dendritas presinápticas a las posinápticas, van a ir integrando la capacidad eléctrica aquí, van a ir permitiendo que se vayan despolarizando áreas muy pequeñitas, sin embargo, no lo suficiente como para que la neurona se active, hasta que se van sumando una tras otra, y aquí a nivel del cono axónico es cuando se lleva a cabo la despolarización debido a esa apertura masiva, y esto ya me va a permitir que se transfiera la información hacia la neurona posináptica, ¿sí? Entonces, a manera de resumen, pues aquí tienen cómo funciona esta parte de la despolarización. Básicamente, tenemos el estado de reposo entre menos 60, menos 70, después van entrando lentamente, de manera muy progresiva, algunos iones, ¿sí?, positivos, que me suben el umbral desde los menos 70 a los menos 55. En ese momento, de los menos 70 a los menos 55, es donde se van ganando pues cargas lentamente a expensas de potasio, muy lentamente. Al llegar a este umbral, se abren los canales rápidos de sodio, permitiéndome una entrada masiva hasta los más 35 más o menos. Aquí es donde se abren los canales de potasio sensibles a voltaje, lo cual me permite la salida de potasio y la neurona se repolariza, ¿sí? Justo aquí es donde se echa a andar la bomba de sodio-potasio ATPasa, que me permite el cambio otra vez de esos iones para regular el funcionamiento. Ok. ¿Tienen hasta aquí dudas de cómo funciona esto de manera muy resumida? No, doctor, todo bien. Ok. Bueno, entonces, pues, esto, déjenme ver qué más nos sirve. Transmisión del impulso nervioso, ya hablábamos, los nodos de Rambier, creo que eso no hay mucho problema. Bueno, canales iónicos, déjenme ver. Existen algunas proteínas transmembrana que van a funcionar específicamente como áreas por donde pueden pasar de manera rápida algunos iones, como son los canales sensibles a voltaje de sodio y de potasio, pero podemos tener también otros de calcio o de algunos otros iones. Y esto nos va a permitir la entrada o salida masiva y rápida de estos iones, cambiándonos eh, cargas eléctricas en el interior de la neurona, ¿sí? Esto es lo que conocemos como canales iónicos. Entonces, las características básicas de los canales iónicos son que nos van a permitir una entrada masiva o una salida masiva y rápida de iones, haciéndome cambios rápidos y abruptos en la
carga eléctrica de las neuronas, ¿sí? Son altamente selectivos. Si es un ion para entrada de sodio, un canal para la entrada de sodio, solo el ion sodio va a entrar. Si es un canal exclusivo para calcio, solo el calcio va a entrar, ¿sí? Y no se encuentran permanentemente abiertos, se van a abrir ante ciertos estímulos, habitualmente ante el cambio del umbral, ¿sí? Como son los canales sensibles a voltaje, o ante algunos neurotransmisores, como podía ser los canales de cloro sensibles a las benzodiazepinas y sensibles al GABA, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los ligados a voltaje, ya hablábamos de ellos, en especial los del sodio y los del potasio, ¿sí? Bueno, déjenme, me voy acá. Los canales de cloro, que son el prototipo de estos canales, los más sencillos para analizar, lo que permiten es una entrada rápida de cloro, permitiéndome que esa neurona gane cargas negativas, se hiperpolarice y se apague. Ya los analizaremos a detalle cuando veamos los fármacos de la familia de las benzodiazepinas. En el caso de los canales de sodio, son un grupo de canales distintos, pero que también van a permitir la entrada rápida de sodio al interior de la célula, lo cual me la va a despolarizar, y algunos fármacos como el valproato, la fenitoína, la carbamazepina, la lidocaína también actúan bloqueando esos canales, impidiéndome que esa neurona se pueda despolarizar al no haber la entrada de sodio al interior de esa neurona, ¿sí? Lo mismo pasa con los canales de potasio. Hay algunos fármacos que pueden actuar ahí. Estos canales son la fuerza estabilizadora de la neurona, porque recuerden, estando ya la neurona despolarizada, se van a abrir los canales de potasio sensibles a voltaje para que la neurona se vuelva a entrar a estado de reposo, es decir, estabiliza esa neurona, ¿sí? Entonces, aquí, pues, básicamente, fármacos de tipo área de psicofarma, no tenemos muchos que actúen sobre los canales de potasio, como sí lo hay en otros canales, como los de cloro, como los de sodio. Pero bueno, estos se utilizan más en cardiología, por ejemplo, para controlar algunas arritmias, ¿sí? Canales de calcio, hay un montón de canales de calcio. Estos son indispensables para la regulación de la sobrevida de las neuronas. La apoptosis de esas neuronas se da por exceso de estimulación de calcio. Entonces tienen sus cosas buenas, sus cosas malas también. Ya hablaremos de los canales de calcio más específicamente cuando analicemos la liberación cuantal, es decir, la liberación de neurotransmisores desde las vesículas sinápticas y la implicación en la farmacología. Los canales de cloro, pues ya también los veremos cuando analicemos benzodiazepinas de manera más sencilla. Ok, entonces me voy a quedar aquí. Lo que sigue ya son un poquito más sencillo. Vamos a analizar la sinapsis y la neurotransmisión a expensas de la liberación de las vesículas sinápticas. Yo creo que en la próxima clase ya termino esta parte para meternos posteriormente a farmacocinética y farmacodinámica en psiquiatría, y pues que vayamos siguiendo el orden. ¿Tienen hasta aquí algo que quieran aportar, alguna duda, alguna situación a resolver? No, Doc, todo bien, muchas gracias. Ok, entonces los veo el próximo lunes. Perdón, sí, lunes. Perfecto, Doc. Gracias, buenas noches. Bonita noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor.